Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal de consultores expertos. Recuerda nuestro numeral, Gerencia a la Criolla. Bueno, para el día de hoy traigo una sesión supremamente interesante y es que vamos a hablar un poco, avanzando con este curso de experticia en Oracle y experticia en consultas, en lenguaje y en bases de datos. Vamos a ir avanzando y el tema que les traigo para hoy es importante y es la unión de consultas. El uso de operadores para unir consultas, para trabajar con los conjuntos. Ese va a ser un tema súper importante que te va a dar un valor significativo. Si bien puedes, acaba de ocurrir que puedes hacer las cosas de muchas maneras o por muchos caminos. Va en ti que escojas el mejor camino posible para que tú llegues a lo que tú quieres. Entonces, acá te voy a dar una muestra de cómo puedes usar esto y aplicarlo en lo que haces a diario, en lo que tú estás haciendo. De manera que te otorgue algún valor que va a ser diferencial. Si me preguntas, ¿lo usan en sistemas de información? Sí lo usan, sí te vas a encontrar cuando vas a explorar los códigos fuente de un sistema de información con esto. Sí es muy probable que lo vayas a tener que tener en cuenta. Entonces, para que lo tengas súper claro. Bien, entonces arranquemos con la lección, a ver cómo nos va. Queremos volvernos todos unos expertos en Oracle. Y ello infiere, pues, empezar a adquirir esas destrezas, esas capacidades que se requieren en las organizaciones, en las casas de desarrollo. O si estás arrancando tu empresa porque es tu emprendimiento, pues genial, porque lo vas a ir arrancando con las mejores prácticas. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta lección en específico? Describir los operadores que están establecidos, ¿sí? Utilizar el conjunto de operadores para combinar varias consultas, pero en una sola. Lo que vamos a hacer es intentar unirlas de manera que sean complementarias y que te traigan la información que tú requieres. Hay veces de la manera tradicional como haces la consulta no es necesario, no es lo suficiente más bien. Entonces, este tipo de herramientas van a darte mejores argumentos para poder construirlas mejor y que esas consultas que tú estás realizando, que estás diseñando, que estás creando, te generen valor. ¿Listo? Y por último, controlar el orden de las filas que te están llegando de estas consultas. Bien, continuemos. Establecer los operadores. Entonces tenemos union all, como decía union todos, ¿cierto? Vamos a ver la diferencia de los dos. Cruzarlas, lo que puede ser el diferencial de ellas dos y lo que puede ser la resta de los conjuntos. Aquí, la forma más fácil de entender esto es acordándonos de nuestra básica, de nuestra primaria o de nuestra fundamentación de bachillerato, de pregrado, qué sé yo. Pero esta fundamentación todos sí la tenemos, y la fundamentación de conjuntos. Cuando tú los unes, cuando tú los combinas, cuando tú los restas, de eso se trata aquí. Como una consulta está trayendo un conjunto, vamos a pensar que la otra consulta nos trae otro conjunto. Y lo que vamos a encontrar en esta lección es cómo esas dos se cruzan para darnos valor. ¿Listo? Entonces, establecer las reglas de operación. Entonces, las expresiones de la lista select deben coincidir en número. Es decir, que cuando unes las dos, la cantidad de columnas de una consulta debe ser igual a la otra. Y eso en algunos casos es un poco complicado porque no sabemos cómo crear esos campos que me permitan igualar las consultas. Entonces, acá lo vas a ver. Acá te lo voy a enseñar en un momento. Entonces, no te preocupes. Bien, el tipo de datos de cada columna de la consulta posterior debe coincidir con el tipo de datos de su columna correspondiente en la primera consulta. Debemos hacer que esos tipos de datos sean consistentes, sean consecuentes, sean correspondientes. ¿Listo? Esa es un segundo elemento que vamos a tener acá como regla. Un tercero, los paréntesis se pueden utilizar para modificar la ejecución de la consulta. Esto ya lo habíamos visto en lecciones anteriores. Si no lo recuerdas, devuélvete un poco y en las otras lecciones vas a entender esto que te acabo de decir acá. Bien. Y la consulta order by solo puede aparecer al final de la instrucción. Es decir, como es una unión de consultas, no es que de una consulta la ordeno y la otra también. No,
lo que hacemos es una única expresión y al final es que hacemos el ordenamiento. Esas son como las reglas que debo tener acá en cuenta y que tú debes de tener en cuenta. O sea, son los precedentes que vas a tener en cuenta para poderlo hacer. Y listo, estás al otro lado. Bien. ¿Cómo se establecen los operadores? Entonces, las filas, cuando utilizo el union all, ¿cierto? Él me trae todo, ¿sí? Y eso implica que haya duplicación de filas. Entonces, lo que voy a empezar a entender es cómo trato la duplicación de las filas, porque puede que hay veces eso me genere redundancia en la información y no sea lo que yo necesite, que necesite datos únicos. Entonces vamos a ver que esa es la gran diferencia entre la union y la union all, que ya lo vamos a ver. Los nombres de columna de la primera consulta deben aparecer en el resultado. Es decir, los nombres que le coloques a esa primera consulta, cuando te traiga el resultado, esos son los que vas a ver, no los de la segunda consulta. Bien. Y la salida se ordena de manera ascendente, de forma determinada, excepto en union all. Es decir, un ordenamiento tradicional, como lo que siempre hemos conocido, que es un ordenamiento. Bien. Tablas utilizadas en la lección. Entonces, en esta lección en particular, vamos a utilizar la tabla employees, que es la tabla empleados, ¿cierto? Que me proporciona detalles de los empleados y una tabla de los empleados que ya no están, que proporciona detalles sobre todos los empleados que estuvieron anteriormente. Las tablas, esas son las tablas con las que vamos a trabajar. Pero vayamos profundamente al concepto. Entonces, el operador union. Miren que el operador union me está trayendo absolutamente todos los datos, toda la información, ¿cierto? Devuelve las filas de ambas consultas y elimina las duplicaciones. Es decir, con que solo utilices el union, pues él va a entender que no estás trayendo los duplicados. Las filas duplicadas, pues no las vas a ver redundantes. Entonces, es muy importante porque está la diferenciación con el union all. Esto que es el que sigue. Es uso del operador de unión. Entonces, miren, el operador union se utiliza en una consulta, yo creo que es muy fácil, muy entendible, ¿cierto? Lo que necesitamos es mostrar los detalles de trabajo de todos los empleados actuales jubilados y mostrar el trabajo una sola vez. Como solo lo voy a utilizar para mostrar solo una vez el trabajo desempleado, pues utilizo la cláusula union. Y lo que hago es una combinación muy sencilla de dos consultas. Por eso estás viendo ahí dos select. Si ven que son dos select sobre tablas distintas y lo que estoy haciendo es trayendo el campo que es job ID de comparación, pero en ambas está presente. Entonces, muy fácil de realizar, muy simple, pero mira que ya te empieza a generar valor. No sabías antes cómo hacer unión de dos consultas, ahora ya lo sabes. Entonces, puedes utilizar el union. Union all, que era el que te decía que seguía. Mira, el operador union all devuelve las filas de ambas consultas, pero acá sí me incluye las duplicaciones. Entonces eso va a hacer que la cantidad de información o el volumen de información que te trae, pues es superior porque va a traerte los registros duplicados. Esto para algunas consultas particulares puede que te sirva, puede que lo necesites. Entonces por eso lo usas con union all. Ya sabes, el union y union all. Ya hemos visto dos. Ahora miremos cómo funciona. Entonces, miren, básicamente estoy haciendo dos consultas, estoy uniendo, perdón, lo que estamos haciendo es uniendo. Estoy uniendo dos consultas, ¿cierto? Una sobre la tabla employees y otra sobre la misma tabla retired employees, o sea, los empleados retirados. Y lo comparo o lo uno por los campos job ID y department ID. Y entonces me va a entregar unos resultados como los que estás viendo. Pero como lo hice con el union all, lo que estás viendo acá es que esos resultados se ven duplicados. Observen. Si ven ADPRES, mira que trae dos registros en el Department ID 90. Entonces es muy fácil. Simplemente utilizas union all y pones una consulta a la otra que se emparejen los campos y lo tienes. Voilà, está hecho. ¿Listo? Bueno, continuemos. Operador intersect. Esta es la intersección. Cuando hablábamos de conjunto, pues de conjuntos, pues es la intersección. Recuerda lo que está, lo que es perteneciente a ambos conjuntos. Esto es muy entendible para nosotros. Y se utiliza denominando el operador intersect. ¿Cómo lo usas en una consulta? Miremoslo. Entonces miren lo fácil. Entonces tienes una consulta en la parte superior, simplecita, y tienes otra en la parte inferior. De lo más simple también. Lo que haces es utilizar intersect, el operador de intersección, para que él te muestre los campos que están, los registros que están en ambas consultas. Y estoy consultando por Manager ID, observa,
y por Department ID en ambos casos. Y entonces lo que me trae es un resultado que es el que yo busco. Súper fácil, súper interesante, súper fácil, ya sabes, unir consultas. Vamos en el segundo tipo de unión. Vamos para el tercero. Operador minus. El minus que es todo lo de esta menos todo lo de esta. O sea que me trae todo menos la intersección. En pocas palabras debería ser todo lo del conjunto de la izquierda menos la intersección. El operador minus devuelve todas las filas distintas seleccionadas por la primera consulta, ¿sí ves? Pero no están presentes, pero que no están presentes en el segundo conjunto. Es decir, todas las que están aquí, que no están aquí en el B. Eso es lo que te va a traer. Y entonces ya tienes claro cómo haces el minus. Ah, bueno, pero en la sintaxis, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa carreta? Fácil, mírenlo. Lo que tienes es una consulta aquí y otra consulta aquí, muy parecidas a las consultas anteriores. Lo que estamos haciendo es relacionando estos campos, que es Employee ID y Job ID, de las dos consultas para que los una. Y cuando los una, los reste. Resta los conjuntos, por lo tanto te van a traer los que están aquí, que no están aquí. Listo, eso es. Bueno, ya vamos en el tercer operador visto. Vamos para el cuarto. Ok. Coincidencia en instrucciones select. Debe coincidir con el tipo de datos. Entonces acá es el secreto. ¿Cuál es el secreto? Que yo tengo que pensar que las dos consultas tengan la misma cantidad de datos. ¿Cuál es el escenario? Que puede que tengas en una sí la cantidad de datos que vas a traer, la cantidad de campos, pero en la segunda, como en este caso, no lo tienes. Entonces, ese es el escenario. ¿Cómo hago para resolver esa dificultad? Se me ocurre, ¿cierto? Entonces, miremos cómo está compuesta la primera. La primera me está trayendo dos campos y estoy metiendo otro. Y en la segunda tengo los tres campos. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Que miren que en la segunda consulta, este campo yo no lo tengo. Entonces, como no tengo un nombre, un department name, me invento un department name, solo que lo puedo colocar vacío. Entonces, yo puedo inventarme un campo default para coincidir con la regla, o sea, para que haya coincidencia. Y por otro lado, si se dan cuenta, este state province no lo tienes en esta consulta. Entonces, ¿qué hago? En la primera consulta me invento el campo. ¿Cómo te lo inventas? Acá tu char null y el nombre del campo. Y entonces lo que estoy haciendo es que haya la coincidencia y al hacer esa coincidencia, tú podrás tener resultado. De eso se trata. Entonces, unes las dos y llegas y te inventas ese nuevo campo que va a ser, entre comillas, ficticio, va a ser como un comodín, pero ese comodín va a ser muy valioso porque te va a permitir habilitar la consulta. Y ahí tienes el resultado. Súper genial. Bien. Coincidencia de la instrucción select. Ejemplo. Entonces, este es el ejemplo de lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Entonces hago coincidencia en este campo. En este caso el campo es hire date, ¿cierto? En las dos tablas para que haciendo la coincidencia yo pueda traer este campo en la tabla que esté, ¿cierto? Que es en el campo de arriba. Mira que aquí el hire date está en esta tabla, pero no está en esta. Entonces en esta te lo inventas y en esta sí lo colocas. Y cuando te traiga la consulta, en donde sí lo pueda traer, pues lo va a traer. Y en donde no, pues te va a poner null. Porque estás diciendo, rellénalo con null. Pero lo interesante es que sí puedes hacer la unión, que sí te sirve como comodín y que esto es muy probable cuando los desarrolladores están arrancando. Este tipo de cosas no las tienen en cuenta porque no las conocen. Ahora ya lo sabes. Muy bien, suscríbete al canal. Mira que todos estos contenidos van a ser de mucha importancia para ti. Bien, uso de la cláusula order by para establecer las operaciones. Entonces, hay momentos donde me trae la unión de las consultas, me trae la información particular, pero yo necesito organizarla, porque si no la organizas, pues no te está mostrando los registros de la manera que tú los requieres. Entonces, utilizas order by. Entonces, ¿cómo va? La cláusula order by solo puede aparecer una vez al final de la consulta compuesta, es decir, de toda la expresión al final, es que la vas a ver. Las consultas de componentes no pueden tener cláusulas order by individuales, que es lo que estamos diciendo. La cláusula order by solo reconoce las columnas de la primera consulta select, o sea, ordeno con base a esas consultas. Recordemos que esas son las que muestran, entonces sí tiene correspondencia a lo que te estoy diciendo. Y de forma predeterminada, la primera consulta
la primera columna de la primera consulta select se utiliza para ordenar la salida en un orden ascendente, es decir, que hay una forma de organización para poderlo ver. Y eso es todo. Entonces, muy fácil, creo que es sobreentendible, muy importante que solo utilizas una order by, una instrucción o una cláusula order by por el conjunto de consultas. ¿Sí? Si estás uniendo esas dos consultas, pues solo me va a aparecer un order by. Bien. Y esto ha sido todo de la lección por hoy. Este es el mini quiz. Identifique dos directrices de operación de los operadores que estén definidas de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Las expresiones de la lista select deben coincidir en número. Los paréntesis no se pueden utilizar para modificar la ejecución. El tipo de datos de cada columna de la segunda consulta debe coincidir con el tipo de datos de la primera consulta. Y la cláusula order by solo puede utilizarse una vez en la consulta compuesta. Ojo, esto lo responden en los comentarios del video. Ahí vamos a ver la respuesta al mini quiz. Entonces, en resumen, tú debiste haber aprendido cuando se usa union, cuando se usa union all, cuando intercept, cuando minus y el order by para el final de la declaración. Te agradezco mucho por haber estado en esta sesión. Suscríbete al canal, no dudes en hacerlo. Estos contenidos estarán llegando particularmente a cada uno de ustedes de la manera como se vayan publicando. Eso es lo atractivo de que lo hagas. Si te gustó el video, dale me gusta. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.